Dios le bendiga. Espero que se encuentren bien. Gracias por asistir a esta clase de escuela dominical. Y solamente les recordamos que nuestro servicio ya lo estamos teniendo en la iglesia todos los domingos, empezando a las 10 de la mañana. Así que les invitamos a asistir en persona a Pivo, Primera Iglesia Bautista de Orlando. Es el lugar donde adoramos a Dios en familia. Estamos estudiando, haciendo un repaso de los 10 mandamientos. Y para la clase de hoy, 11 de octubre de 2020, vamos a estar estudiando el mandamiento no cometas adulterio. Y la clase se titula Honra el matrimonio. Es Éxodo 20:14. Hemos visto bastantes cosas interesantes en este estudio, pero antes de continuar vamos a hacer una pausa para ir a Dios en oración. Gracias te damos, Señor, por concedernos este momento y por tu sabiduría que tú nos transmites a través de tu palabra. Y nos ponemos en tus manos y te pedimos con humildad que tú nos guíes en este estudio y nos muestres el camino que debemos de llevar para nuestro bien y para agradarte a ti. Ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades y nos ponemos en tus manos. Gracias por esta clase y te pedimos por todos los que están enfermos y los que están con escasez o con necesidad, Señor, de nuestra congregación, que tú los ayudes, Señor. Gracias una vez y pedimos en nombre de Cristo Jesús y para su honra y gloria. Amén. Así que continuamos el enfoque en los 10 mandamientos y hemos visto en esta clase Éxodo 20:14, no cometerás adulterio. Hemos visto que los 10 mandamientos están divididos en dos partes, recordando que son dos tablas que Moisés bajó del monte Sinaí. La primera tabla tenemos las instrucciones, cómo tener una relación con Dios. Y hemos visto en otras clases que estudiamos, pon a Dios primero y honra a Dios. En esta sección de los 10 mandamientos tenemos las reglas que prohíben la idolatría, el requisito de guardar el sábado y la santidad del nombre de Dios. Esas son las leyes de esta parte, gobernando nuestra relación vertical con Dios. Y en la segunda tabla tenemos las instrucciones cómo guardar o cómo agradar a Dios en las relaciones humanas. Y en esta parte tomamos en cuenta que los seres humanos somos creados conforme la imagen de Dios. Entonces aquí vimos normas sobre, por ejemplo, la necesidad de honrar a los padres, de honrar la vida de todo ser humano. Y hoy estamos estudiando en esta sección que hay que honrar el matrimonio. Puesto que los seres humanos somos creados en la imagen de Dios, nosotros agradamos a Dios cuando tenemos una relación correcta con Él, conforme a la primera tabla, y teniendo relaciones correctas con otros seres humanos, la relación horizontal. En otras palabras, nosotros no podemos agradarle a Dios si no estamos tratando a los seres humanos con la dignidad que Dios merece, porque los otros seres humanos son portadores de la imagen de Dios. Entonces estamos considerando otros seres humanos, los padres, los vecinos y su cónyuge, su pareja. Y en especial hoy nos estamos enfocando en el matrimonio. Y Pedro nos recuerda que la relación matrimonial influye nuestra relación con Dios. Hay un impacto en el estado de nuestro matrimonio, o por supuesto viceversa. Nuestra vida espiritual influye también nuestra relación matrimonial. Entonces, por ejemplo, tenemos en 1 de Pedro 3:7, dice Pedro: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil
y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces Pedro le dice al varón que si no está viviendo sabiamente con su mujer, dándole honor a ella, Dios no estará dispuesto a responder a sus peticiones de oración. O en las palabras de Pedro, sus oraciones tienen estorbo porque su matrimonio no va bien. Y nosotros vivimos en un tiempo cuando el matrimonio no es honrado. No solamente que existen altos niveles de divorcio o que también hay altos niveles de adulterio y fornicación, pero desde la Corte Suprema de Estados Unidos el matrimonio ha sido redefinido. La Ley Suprema de Estados Unidos declara en contra de la voluntad de Dios que un hombre se puede casar con otro hombre, una mujer se puede casar con otra mujer. Y hay todavía un nivel más básico donde existe bastante confusión, porque la base del matrimonio bíblico es un hombre y una mujer unidos por el pacto matrimonial por vida. Y esta base es derribada en una sociedad donde se duda sobre la definición de los géneros sexuales. El hombre es un hombre por su ADN y su anatomía, o la mujer es mujer por su ADN y anatomía. ¿Solo existen dos géneros sexuales entre los seres humanos? Facebook reconoce 50 opciones para responder a esta pregunta. Y así que estos son los retos que el matrimonio está enfrentando hoy en día. Sin embargo, el plan de Dios para la humanidad es el matrimonio bíblico. Dios nos creó y nos hizo con propósito. Como nuestro creador, Él tiene todo derecho de insistir cómo debemos ordenar nuestras vidas. Y como nuestro creador, Él sabe el diseño que tiene para nosotros, nuestras vidas y para el matrimonio. Y es el plan que nos llevará a máxima felicidad. No cometerás adulterio. En nuestro estudio, no solamente hemos estado considerando el mandamiento, sino ejemplos que la Biblia presenta. Es interesante que la Biblia no es un libro simplemente de leyes. Tenemos reflexiones sobre estas leyes, por ejemplo en los Salmos y la literatura de sabiduría como los Proverbios. Y tenemos ejemplos de estas leyes, de ejemplos de personas que obedecieron y el resultado en sus vidas cuando las leyes de Dios son obedecidas. Como por ejemplo consideramos a José y María, tuvieron un matrimonio bíblico que llevó a felicidad. Y tenemos ejemplos cuando las leyes de Dios son violadas y podemos considerar las malas consecuencias de no obedecer las leyes de Dios. Hoy vamos a estar considerando el triste caso de David con Betsabé. Así que consideremos el mandamiento y el triste caso de David. Primeramente, no cometas adulterio. Éxodo 20:14. Y aquí estamos hablando de los 10 mandamientos, o en hebreo las 10 palabras. Fue tan importante que Dios mismo habló los 10 mandamientos desde el monte Sinaí. Y esto fue acompañado con una teofanía, es decir, una manifestación visible de la presencia de Dios. Fue acompañado con la voz de shofar, con truenos y con relámpagos, terremotos y nubarrones. El pueblo quedó terriblemente espantado y le rogaba a Moisés que él subiera al monte a hablar con Dios, pero porque no soportaban escuchar la voz directa de Dios. Los 10 mandamientos entonces no son leyes adicionales a todas las otras leyes que encontramos en el Torá, el Pentateuco, los libros de Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Los expertos de la ley cuentan
643 leyes totales en esta sección, el Torá. Los 10 mandamientos no son 10 leyes más, son el resumen de toda la ley que Dios trajo a Israel, la ley de Moisés. Hallamos estos mandamientos repetidos varias veces y en diversas formas en la ley de Moisés. Entonces, en los 10 mandamientos, tenemos en forma resumida la forma de vivir que agrada a Dios. Y cualquier elemento que logre mención en esta lista de resumen es sumamente básico y sumamente importante para Dios. Así que encontramos que el matrimonio es un gran enfoque para Dios porque logró mención en esta sección las 10 palabras. No cometerás adulterio. El pueblo oyó estas palabras con la voz directa de Dios desde el monte. Y este mandamiento fue acompañado con truenos y con rayos, con terremotos y densas nubes. Entonces, ¿qué es el matrimonio bíblico? La definición sería: el matrimonio bíblico consiste en un hombre y una mujer unidos por Dios, comprometidos en un pacto que dura por la vida entera. La vida entera. Ese es el matrimonio. ¿Por qué el matrimonio es tan importante ante Dios? Vamos a reflexionar en dos razones por qué el matrimonio es tan importante en la Biblia. Y número 1, diríamos que es tan importante que logró mención en los 10 mandamientos, porque el matrimonio bíblico es la base de la familia, la base de la iglesia, la base de la sociedad y el diseño de Dios para la felicidad humana. En Éxodo tenemos la ley, la regla, la norma, el mandamiento. Pero es en Génesis donde encontramos el porqué, la base. Y les invito a buscar Génesis 2 en sus Biblias, 2:18 a 25. Y recordamos por qué el matrimonio es tan importante. Verso 18, y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Génesis 2:18 a 25. Entonces tenemos varias observaciones de este pasaje elemental y básico. Primeramente, Dios creó 2 géneros sexuales, 2 y solo 2. Ahora, ¿qué de las personas que niegan esto? O del hombre biológico que se siente mujer, o la mujer biológica que se siente varón. Y la respuesta bíblica sería esta: que no negamos que hay confusión sobre esto, no negamos los sentimientos de otros seres humanos. Los seres humanos están en rebelión contra su creador y el desorden es uno de los resultados. Pero la confusión y los sentimientos no pueden negar la realidad no solo de la Biblia, sino de la ciencia. Las diferencias entre varón y mujer llegan hasta el ADN. En el caso del hombre consiste en XY, en caso de mujer XX.
También hay seres humanos que piensan que son un tipo de animal o que son extraterrestres. Simplemente es confusión, enfermedades mentales o psicológicas. Estas personas necesitan ayuda, no que sean apoyadas y confirmadas en sus confusiones. Entonces Dios creó solamente dos géneros sexuales. Dios unió un hombre y una mujer. No le trajo a Adán otro hombre. Hallamos aquí la idea de un complemento. La mujer no es inferior, ella es el complemento al hombre. La palabra de Dios dice la ayuda que le corresponde, en hebreo, ezer kenegdo, es su ayuda que le corresponde. Y Dios, al crear al hombre, lo creó incompleto. Por primera vez encontramos esta frase después de la narración de la creación, todo es bueno, pero encontramos estas palabras con Adán, no es bueno que esté solo el hombre. Y esto se destaca por ser la primera vez que se usa esta frase. Dios quería recalcar que el hombre estaba solo e incompleto. A pesar de que Dios había hecho muchos animales en pareja también, el macho y la hembra, pero solo con Adán le hizo ver su necesidad de su ayuda que le corresponde. Entonces estamos considerando la idea de un complemento, lo que completa, termina, perfecciona o realiza la obra de Dios. Y aquí hay una idea para ilustración. El ser humano ha diseñado una buena combinación, el enchufe y la bombilla. ¿Cuál de los dos es mejor? No se puede tratar de esta pregunta porque ambos son muy necesarios si deseamos ver luz. Puedes combinar dos enchufes, pero no tendrás luz. O puedes combinar dos bombillas, tampoco tendrás luz. Pero combina el enchufe con la bombilla que fueron diseñados con este propósito. ¿Y cuál será el resultado? Habrá luz. Dios de la misma manera formó una buena combinación, un varón y una mujer. ¿Y cuál es el resultado? Felicidad, familia, una iglesia y una sociedad bien orientada. Ese es el resultado de seguir los planes de Dios. ¿Cuál es el resultado de ignorar el plan de Dios? De combinar, cuando combina una sociedad que combina dos hombres o dos mujeres. Bueno, esta es una sociedad de mucha confusión y desorden. No hay felicidad en esta sociedad, ni familias, ni orden, porque es una sociedad que está abandonando el buen diseño y plan de Dios. Por eso el matrimonio es tan importante en la Biblia. Y segunda razón, porque el matrimonio ilustra la importancia de un pacto y anticipa el pacto entre Cristo y su iglesia. Dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. La historia de la formación de la primera pareja matrimonial viene con una explicación o con un comentario de parte del autor, que sabemos que el autor es el Espíritu Santo, Dios mismo. Esto nos hace entender que no se trata de una historia de origen solamente, pero viene con enseñanza cómo vivir. Cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Está hablando en general, está sacando una enseñanza de Adán y Eva. Adán y Eva fueron unidos por Dios y por tanto vivían en un pacto. Un pacto es un acuerdo, es exclusivo. El comentario sobre Adán y Eva lo explica, que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no a sus mujeres, a su mujer. Es una sola. Aunque este pasaje no miramos aquí en Génesis 2 la palabra pacto, hay otros lugares de la Biblia, otros pasajes que sí describen el matrimonio como un pacto solemne.
es al mismo nivel del el pacto que Dios hizo con Israel, el pacto que encontramos entre Cristo y la iglesia. En Malaquías, por ejemplo, 2:3 encontramos esta palabra. Y esta otra vez, haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor, así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué no? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Malaquías 2:13-15. Un pacto es un acuerdo exclusivo, es un compromiso por vida. No hay lugar para otras amistades o relaciones dentro del matrimonio. Es tan exclusivo este pacto que el hombre hasta deja a su padre y a su madre. La palabra pacto tiene un sentido legal, es solemne, es una promesa afirmada en público ante Dios. En guardar este pacto hay gran gozo. Un padre está hablando con su hijo en Proverbios 5:15 y le da este consejo el padre al hijo: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela. Sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. ¿Por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Proverbios 5:15-20. ¿Cuál es la importancia del matrimonio que se eleva a ser parte de los solemnes 10 palabras, 10 mandamientos? Siendo un pacto, representa el pacto que Dios hace con Israel y el pacto que Cristo hace con su iglesia. De manera que Pablo lo menciona así en Efesios 5:24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:24-25. Así es como la traición de Judas, cuando un hombre o una mujer rompe el pacto y comete adulterio. El adulterio promete pasión y felicidad, pero no lo creas. Termina con lágrimas y tristeza. Y eso fue lo que halló David, y vamos a pasar a ver su ejemplo. Pasamos a la segunda parte de esta clase. Los resultados de cometer el adulterio son desastrosos, estudiando la vida de David. Entonces la Biblia, como mencioné, no solamente provee leyes y sentencias, también encontramos en la Biblia reflexiones, salmos, literatura de sabiduría como los Proverbios, Cantar de Cantares, simbolismo como en Oseas, cuando Dios compara el dolor que él siente cuando Israel se une a los ídolos con el dolor que un hombre siente cuando su esposa es infiel. Y hay ejemplos en la Biblia de quienes obedecieron la ley, les fue bien; quienes desobedecieron la ley, les fue mal. Y encontramos entre esos ejemplos el triste caso de David, que dio mal ejemplo. Y nos hace pensar, si David cayó en adulterio, siendo un hombre espiritual, el autor de Salmos, todos nosotros tenemos que tener cuidado de este pecado. Entonces leemos en 2 Samuel 11:1-5. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas, sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta. Segunda de Samuel 11 de 1 a 5. Entonces con este pasaje queremos lograr dos cosas. Primero, observar cómo David cayó en este pecado y después observar las tristes consecuencias de este pecado. Primeramente, el proceso de caer en adulterio. Nadie es exento de ser capaz de cometer este pecado y sucede todo el tiempo. Fuertes hombres y mujeres espirituales han sido engañados por este pecado. Este pecado ha logrado atrapar a pastores y diáconos y personas en la iglesia. ¿Cómo llegó David a caer en esta trampa y violar el pacto de matrimonio? Pienso que yo puedo observar tres etapas en la historia de David donde él se alejó de Dios y se acercó a este pecado. La primera etapa, David cayó bajo las costumbres pecaminosas de su época. David cayó bajo las costumbres pecaminosas de su época. El plan original de Dios es un solo hombre y una sola mujer. Lastimosamente, en la época de David, fue costumbre para muchos varones tener múltiples esposas, varias esposas. Ya después, los pobres hombres se dieron cuenta que se consiguieron más suegras también, pero fue muy tarde. David acumuló 7 mujeres antes de Betsabé. Sus nombres tenemos en 2 de Samuel 3, de 2 a 5. Ahinoam, Abigail, Maacá, Agit, Abital, Egla y Michal. Michal había sido la hija del rey Saúl. Entonces, esta fue la situación, pero David debía estar consciente de un verso de la ley de Moisés, Deuteronomio 17 y versos 16 a 19, donde Dios da leyes para el futuro rey. Y hablando del futuro rey, Dios dijo: él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho: no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, para ponerlos por obra. Así que la primera esposa de David fue la hija de el rey Saúl. Y David una y otra vez empezó a multiplicarse las esposas, lo cual enseña al agregar más y más esposas que el pecado nunca satisface, nunca satisface. Urías, por su parte, el esposo de Betsabé, tuvo una sola esposa, Betsabé. La cultura de David, su sociedad toleraba o hasta promovían esta práctica de tener muchas esposas. ¿Cuáles son las prácticas hoy en día que la sociedad tolera o promueve que no son bíblicas? Hay bastantes ejemplos de lo que la sociedad acepta y promueve que va en contra. Hemos mencionado
la homosexualidad y esos pecados, también entre los cuales son legales y toleradas la pornografía. Eso no quiere decir que Dios lo acepta o que sea mejor, porque lo que Dios manda siempre es lo mejor. Y David debía de tomar conciencia de este mandamiento. Y en segundo lugar, David creció en poder y riquezas y éxito. Este es el tiempo cuando necesitamos tener cuidado cuando las cosas van bien. Fue por esta tentación que Dios mandó al rey, en Deuteronomio, el pasaje que vimos, que al ascender al trono, lo primero que tenía que hacer era pedir una copia original de los levitas de la ley y escribir con su propia mano esta ley para su propio ejemplo, rollo, y leer todos los días para poner por obra lo que la palabra de Dios dice. Entonces, cuando todo nos va bien, empezamos a sentir que somos invencibles y dejamos de confiar en Dios. Cuando el trabajo es bueno y el ingreso está subiendo, ahí es cuando hay que tener cuidado. Pero dejamos muchas veces de clamar a Dios y depender de su ayuda. Tal vez David se sentía privilegiado. Es el rey. El rey hace todo lo que quiere. Así era el pensar. Y este peligro es sutil, porque es un proceso bastante lento, es un proceso gradual. David no pasó de componer salmos, himnos a Dios y ser un hombre espiritual a cometer en adulterio en un par de días o en un fin de semana. Esto fue un proceso lento, poco a poco, año tras año. Su amor por Dios se iba enfriando y David se contentó más y más en las mujeres, en sus éxitos y en su grande y magnífico palacio. ¿Cuál es la tendencia de su vida? Gradualmente, día con día, ¿en qué rumbo vas? Hay que examinar nuestros motivos y tendencias todos los días para asegurar que no nos encontramos decayendo espiritualmente, especialmente en los tiempos buenos. Y la tercera etapa es cuando David miró dos veces. David miró dos veces. Al abrir esta escena, encontramos a David aburrido en la cama, en 2 de Samuel 11. En vez de estar con su ejército, o en vez de estar gobernando, o de perdido, de estar leyendo su copia de la ley, estaba aburrido, tirado en su cama mientras su ejército peleaba. Y es una buena representación de su estado espiritual, hasta donde había llegado este rey. Y el enemigo sabía que David estaba muy preparado, listo para caer en la trampa que el enemigo preparó. David miró a Betsabé de su techo de su casa cuando ella se estaba bañando. Y esto pudiera pasar porque el palacio de David estaba ubicado en una colina. Y al salir y andar en su techo podrían ver muchas cosas sucediendo abajo. Podríamos imaginar tal vez que Betsabé es culpable por seducirlo a David y debería tener más cuidado. Y por esto, los hombres y mujeres deben tomar precauciones de no vestir de una manera que pudiera causar tentación a otra persona. Con una sola mirada, esta mirada levantó en David al instante pasión y deseo, y miró la segunda vez. Una vez es inocente, la segunda vez es a propósito. David estaba debilitado porque estaba aburrido y cayó bajo el engaño que el sexo ilícito podría quitar su aburrimiento y llenar el vacío de su corazón. Este fue el engaño, este fue el error. Y en ese momento que la vio, David la quiso para sí. Pero los mensajeros le trajeron mala noticia. Ella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo.
mujer de Urías. Ella es casada. David había acumulado mujeres solteras antes de esto. Él nunca había cruzado esta barrera. Él nunca había cruzado esta línea. Este es el momento para considerar las consecuencias, hacer algo nuevo en la vida, a cruzar una barrera que había sido prohibido y a pensar en las consecuencias. Con Urías, ¿cómo reaccionaría Urías a saber lo que David estaba pensando hacer con su mujer? O Dios, cómo esto impacta la relación con Dios, recordando que el adulterio es una ofensa de pena capital, la muerte. O el pueblo, ¿cuál sería la consecuencia para el pueblo de Israel? ¿No debe un líder tomar aún más precauciones? Pero aquí David enfrentó una línea. Tomar mujeres solteras fue tolerada por la sociedad, pero robar la esposa del vecino nunca fue algo aceptado. Pero David no pensó, David no recordó la ley, David no consideró las consecuencias. David la tomó y se acostó con ella, los dos pecaron, pero David es el responsable. Y notamos tanto en hebreo como en griego, una palabra para representar el pecado significa cruzar una línea. Cruzar una línea. Y este es el problema, cuando alguien se acerca a la línea donde lo que es prohibido y toma la decisión de cruzar, hay muchas líneas. ¿Y hasta dónde llegarás? Uno empieza a vivir acostumbrado de cruzar líneas. Y fue lo que pasó con David. Cruzó la línea de adulterio, cruzó la línea de mentir y hasta cruzó la línea de matar a otro ser humano, porque estaba viviendo ya no dentro de los parámetros de la ley de Dios. Así es que David gradualmente y de un momento histórico, él pasó a ser un adúltero. ¿Y cuáles son las consecuencias de su pecado? Dice 2 de Samuel 12:7, el siguiente capítulo. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo, para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. 2 Samuel 12:7-12. La traición que David cometió es engrandecida cuando Dios empieza la sentencia contra él, contra David, recordándole todo lo bueno que ha hecho. ¿Y por qué David reacciona a lo bueno que Dios ha hecho despreciándolo? ¿Podemos nosotros seguir pecando contra Dios en base de todo lo bueno que Él ha hecho por nosotros y recordando cuánto sufrió Cristo para comprarnos con su sangre? David sufrió bastantes consecuencias, fue expuesto ante el pueblo, porque los pecados secretos suelen volverse públicos. La familia de David se volvió disfuncional. David perdió su hijo, su bebé con Betsabé, porque cayó en castigo. Y el resto de su vida, David lidió con las consecuencias de ese momento fatal, su pecado de adulterio. La Biblia de aquí en adelante ya no lo alaba como antes. Básicamente aquí su carrera terminó. Claro, él fue perdonado, pero siempre permaneció bajo las consecuencias.
El dolor, por ejemplo, que le causó su hijo Absalón fue causado por este pecado. Dolores sobre dolores en la familia de David el resto de su vida observamos. Estas son todas las consecuencias del pecado en la vida de David. Entonces nosotros encontramos bastante enseñanza para nosotros. El varón, esa mujer de la oficina que se ve guapa y te trata bien, no tal vez como tu esposa, y te hace imaginar cómo sería vivir con ella. O mujer, ese hombre de la oficina o el vecino tan noble y tierno y amable, todo lo que no es tu esposo, te hace imaginar cómo sería la vida con él. No lo creas, no lo pienses. Esa persona no te hará feliz, es un engaño. Contempla las consecuencias. ¿Cómo decirle a tu esposa que la traicionaste? ¿Cómo decirles a sus hijos? ¿Cómo enfrentar a la iglesia y confesar lo que has hecho? Puedes imaginar las lágrimas, puedes apreciar cuántas vidas serán afectadas para siempre. Recuerda que el pecado siempre engaña y decepciona. Y recuerda que ningún ser humano, otra mujer, otro hombre, puede llenar el vacío que tienes en tu corazón que Dios solamente puede llenar. Recuerda los votos, la promesa que hiciste al hacer ese pacto. Recuerda tu pacto. Mejora tu matrimonio. Trabaja en él. Resuelve los problemas. Ama a tu esposa. Ama a tu esposo. Dios te ha dado un cónyuge. Dios ha sido bueno contigo. No lo desprecies. Controla tus pensamientos porque esos pecados secretos van a salir en actos. El matrimonio es serio. Bien dice el autor de Hebreos: honrosos sean todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hebreos 13:14. Gracias por estar atento a la lección de esta mañana y pasemos la semana meditando en estas verdades. Te damos gracias, Señor, por este aviso que tú nos das y te suplicamos, Señor, que nos ayudes a vivir conforme a tu buen plan y reconocer que el pecado es engañoso, es una mentira. Y si nosotros seguimos tus mandamientos, vamos a encontrar la felicidad. Gracias te damos, Señor, por el matrimonio, por nuestra pareja. Gracias por nuestra iglesia. Y te suplico que nos ayudes a reflexionar en esto durante esta semana. En nombre de Cristo Jesús pedimos. Amén.